Bien, hoy tenemos con nosotros a Pilar Arreceigor, que es odontóloga y coach de salud de nutrición integral y apasionada por la medicina holística. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que estoy muy contenta. Bien, es un placer para nosotros tenerte aquí y escucharte. En el podcast de hoy vamos a hablar de la salud oral y específicamente sobre el bruxismo, que es una afección que sufren muchas personas y que en muchas ocasiones puede repercutir en la salud general. Y también hablaremos del eje boca-intestino, pues ya sabemos que la salud de la boca puede alterar la de otros órganos, como nos explicará más en profundidad Pilar. Y bien, nos va a ayudar a entender por qué ocurre, qué opciones tenemos para poder solucionarlo desde una visión integrativa y holística. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo nació tu interés por la salud, si ha sido un interés que has tenido desde que eras pequeña o cuál fue tu motivación inicial para empezar a estudiar odontología. Bien, realmente mi interés por la salud existe desde chica. Siempre me gustó ejercitarme, comer saludable. En mi casa no se compraba comida hecha. Siempre teníamos verduras o frutas a disposición. Pero se acentuó más por problemas familiares, en el cual empecé a estudiar eh, distintas temáticas, referencia en la salud. Y terminé cogiendo odontología porque cuando era más pequeña tenía problemas en la oclusión. La oclusión es el contacto de los dientes superiores con los inferiores. Lo que me llevó a utilizar aparatos de ortopedia y acompañada con una fonoaudióloga o logopeda. Y esas fueron mis causas principales. Muy bien. Bien, en la primera parte vamos a hablar sobre todo del bruxismo. Entonces, ¿nos podrías explicar cuáles son las causas principales de bruxar y sus consecuencias? Sabemos que puede provocar pues, problemas de tensión, ¿no? También puede provocar recesión de encías. ¿Nos puedes explicar un poco las consecuencias a nivel pues, local y también en el resto del cuerpo? Sí, bien. Primero explicar qué es el bruxismo. El bruxismo es una actividad parafuncional, ¿sí? En la que apretamos o rechinamos nuestros dientes de manera involuntaria y excesiva. Las causas más frecuentes son el estrés, una mala oclusión dental, las alteraciones en la microbiota, factores, hábitos no saludables como son el consumo de alcohol, cigarrillo, exceso de alimentación azucarada y alteraciones en la microbiota. Ciertos medicamentos también pueden causar esta patología, ¿sí? Como por ejemplo los anticonceptivos. No estoy yo, bueno, eso es otro tema aparte, pero bueno, los anticonceptivos generan alteraciones en la microbiota oral, ¿sí? Seguramente también en la microbiota intestinal. Bueno, y eso es uno de los medicamentos que causan estas alteraciones del bruxismo. Las consecuencias más frecuentes son la sensibilidad dental, el desgaste, fracturas, dolor mandibular, dolor de cuello, muscular, como el macetero, que es el músculo más prominente en nuestra boca, dolor de hombros, ¿sí? Alteraciones del sueño, dolor de cabeza crónico y recurrente, y trastornos digestivos. ¿Por qué trastornos digestivos? Porque el bruxismo, esa la tensión muscular y la presión ejercida alteran al sistema nervioso parasimpático, que sabemos que es el encargado de la digestión, produciendo acidez, indigestión, síndrome de intestino irritable. Muchos, por ejemplo, una de las consultas, cuando tengo pacientes online, una de las consultas que le hago es, ¿tenés alguna indigestión? ¿Te sentís alguna acidez? Cuando me dicen que sí, que tienen bruxismo, la mayoría de las respuestas es sí. Lo mismo que, por ejemplo, cuando les consulto, ¿tenés problemas de incontinencia urinaria o estreñimiento? También, algunos me dicen estreñimiento no, pero las mujeres más que nada sí tienen
problemas de incontinencia, ¿sí? Yo les digo que no, o sea, quizás les resulta incómodo que yo, odontóloga, le esté preguntando esto, y digo, ¿por qué me pregunta esto? Y la verdad es que está muy relacionado con el bruxismo, ¿sí? Afecta el nervio vago, está el bruxismo, por ejemplo, durante el tercer mes de gestación, la mandíbula se desarrolla al mismo tiempo que la zona pélvica. Y es por eso que es frecuente que haya problemas de incontinencia, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, y ahí todos me dicen, wow, sí, 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 sí. Al principio obviamente que genera un poco de temor o vergüenza decirme sí, tengo pequeñas pérdidas, pero la verdad que es normal, ¿sí? No es no es que quiero normalizarlo, sí, no pasa nada, no. Es normal de que teniendo bruxismo tengamos problemas de incontinencia, ¿sí? Y esto hay que trabajarlo. Algunos tratamientos que recomendaban anteriormente es, pegamos la plaquita de bruxismo o la de miorrelajante, que le llaman también, pero eso no es la solución, ¿sí? Eso es como poner una curita al problema. Así, yo lo llamo así, una curita, listo, tomá, plaquita, anda a tu casa. Eso no es la solución. Porque un montón de gente me dice, yo tengo la placa de bruxismo. Sí, pero no es la solución, ¿sí? Soy repetitiva porque la mayoría de los pacientes me dicen, sí, tengo la plaquita, con eso estoy bien, bien. Es una ayuda, ¿sí? Es una ayuda, pero no la solución. ¿Cuál es la solución? Primero buscar cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa raíz? Claro. ¿Cuál es la causa raíz de esta alteración? ¿Sí? Una vez que conocemos la causa, ahí sí podemos ayudarnos de la plaquita para evitar los desgastes, para evitar fracturas dentarias, ¿sí? O podemos ayudarnos también del Botox, la toxina botulínica, pero no son la solución, ¿sí? Son terapias complementarias, ¿sí? Después, por ejemplo, también existe la terapia neural. ¿Qué diferencia tiene la terapia neural del Botox? El Botox crea resistencia, ¿sí? Nosotros colocamos Botox y a los 3 meses, 4 meses, hay que aplicar un poco más, ¿sí? Y a medida que vamos colocando más Botox, 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 vamos a ir necesitando más dosis también, ¿sí? Dosis más altas, más cantidad o en menor tiempo, ¿sí? En cambio, la terapia neural, que es una medicina complementaria también, se utiliza en pequeñas dosis, pequeñas concentraciones, vamos aplicando en cicatrices, dolores específicos que nos dice el paciente. Y esto va a ayudar a disminuir la inflamación, la irritación, la sensibilidad, proporcionando un alivio temporal, pero en la mayoría de los casos es definitivo, ¿sí? Y no genera esta resistencia. Claro, además el Botox tampoco es que sea muy económico, ¿no? Son casi, bueno, al menos aquí en España, por lo menos 400, 300 euros por sesión y por lo que tengo entendido, no soy experta, pero bueno, yo también pues sufro de bruxismo, estoy ahora mismo también en terapia neural. El Botox al final relaja el músculo, ¿no? No va es un poco lo mismo, una tirita, pues poner un parche, lo mismo que la férula, ¿no? Que puede ser Bueno, conveniente. Que yo te iba a preguntar con la férula, que muchos odontólogos está esa duda de si hay que colocarla arriba o hay que colocarla abajo. ¿Cuál, desde tu punto de vista, dónde deberíamos de colocarnos la férula? realmente eso va a depender también del tipo de respiración del paciente, qué posición lingual tiene, porque la posición lingual, la ideal y la que deberíamos tener todos es en el momento de relajación, la lengua tiene que estar sobre el paladar, ¿sí? No debe estar alojada en el maxilar inferior, siempre en el paladar en posición de descanso, con la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores. Esto también va a depender del paciente, porque puedo recomendar férula superior
pero quizá a él se la saca, le molesta, entonces quizás se pueda recomendar férula en el maxilar inferior, ¿sí? Por eso digo, esto va a depender más que nada del paciente. No hay científicamente se recomienda en el maxilar superior por ta. No, la verdad que hasta donde yo sé, no hay algo científico que diga, no, se recomienda el maxilar superior por tal y tal cosa. Vale, qué interesante. Estas cosas que a veces lo preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué es así, no? Y ya está. Así que muchas gracias por explicárnoslo tan fácilmente. Entonces, con la terapia neural, entiendo que son, ¿no? Pequeñas inyecciones de procaína. Es Sí, anestésico, ¿no? es Pero en bajitas dosis. claro, se utiliza en muy bajas concentraciones este anestésico que se llama procaína, ¿sí? Esto se va a inyectar en determinadas áreas para estimular la curación y normalizar la función del sistema nervioso. Eso es básicamente lo que es la terapia neural. Algunos pacientes con una sesión ya se sienten bien, tiene el famoso efecto inmediato, ¿sí? Y es de larga duración. El anestésico que se utiliza es la procaína, no tiene efectos secundarios, la procaína, y se utiliza en muy bajas concentraciones para estimular la curación y normalizar la función del sistema nervioso. Esta procaína se inyecta en áreas como los ganglios, las cicatrices o los puntos de dolor o tensión o las áreas de trastornos crónicos. En una sesión quizá es suficiente o se puede requerir, depende del paciente y depende de la patología, 2 o 3 más sesiones. Eso va a depender exclusivamente del paciente. Tengo entendido, si no soy una experta, por supuesto, pero es un tema que me interesa muchísimo y de hecho en consulta pues muchas veces pido pues radiografías, ¿no? Un aorto, un feedback un poco del médico, del odontólogo que le ha visitado, si le sangran las encías, etcétera. Am, y tengo entendido que la terapia neural también puede ser una herramienta para localizar el foco, ¿no? Del problema, un poco para observar si el origen, ¿no? Inyectando esa procaína y hay una mejoría o no hay una mejoría. También si puede ser el origen del problema, por ejemplo, de otro problema digestivo o de problemas de dolor de espalda o de problemas de algún tipo de dolor en otra parte del cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Se utiliza también en odontología para poder identificar los focos, los posibles focos del problema? Tal cual, sí. Se utiliza tanto en odontología como en la rama de la medicina general y veterinaria también. En la rama de la veterinaria también se utiliza. Es exclusivo, sí, también para identificar la causa, ¿sí? Nos ayuda a identificar la causa, como por ejemplo, cuando se extraen los terceros molares y no se hace una limpieza como se debe realizar, una higiene correcta de la extracción y además la recomendación de vitamina C, luego de una extracción, se pueden generar puntos de necrosis, ¿sí? Focos de necrosis o que en un futuro nos puedan generar interferencias, malas cicatrizaciones, dolor, que uno dice, ¿por qué me surge este dolor de repente? ¿Sí? Entonces ahí es cuando recomendamos una CONVIN, que es una tomografía o una radiografía, para evaluar esos focos de infección, esos focos de necrosis, ¿sí? En esos casos está altamente recomendado la terapia neural, ¿sí? No genera dolor, ¿sí? Esto quiero dejarlo claro. Bueno, vos por experiencia que lo estás pasando, podrías decirnos si genera o no dolor, porque eso es uno de los grandes temores de los pacientes. Utiliza una agujita muy pequeñita. Sí, la verdad que lo he probado tanto en otras partes del cuerpo como en lesiones, por ejemplo, de muñeca y notas quizá un poquito de pinchacito, pero realmente no es algo insoportable y la verdad que luego se nota la mejoría. La verdad que sí. Sí, Vamos, los sí, sí, sí. animaría sí que a probarlo, sí que algunas sesiones, ¿no? Quizá al menos pues 2 o 3 de comprometerse, depende supongo del grado de la reacción de cada persona ante la procaína
su tolerancia y su nivel de afectación, ¿no? Y eso sí que es una duda que me preguntan muchas personas, que si lo hacen todos los odontólogos o qué tipo de odontología deben ir a buscar o qué tipo de profesión, sea algún nombre, ¿no? A la hora de buscar profesionales que practiquen este tipo de odontología. Sí, yo siempre recomiendo que vayan a un profesional en el que tenga una vista general, ¿sí? Una vista en la que no solamente mire los dientes, lengua y listo. Hay veces que ni siquiera te miran la lengua. Siempre se preocupan en cómo pueden venderte un implante. Perdón que suene así, pero realmente pasé por varias experiencias y tenemos de todo en el campo de la odontología y calculo que en el de la medicina también. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que vayas a un odontólogo en que te mire de manera integral, ¿sí? Te evalúe de manera integral. Por ejemplo, tengo pacientes en el que me dice, no, tengo sarro o tengo caries y mi odontólogo me dijo que no me estoy cepillando bien, que me cepille mejor y yo me cepillo siempre, me dice. Entonces, hay que evaluar también el tema de la microbiota. El tema de la microbiota es un tema muy amplio, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, tengo una paciente que asmática, que usaba el PAF con corticoides, y me decía, tengo los dientes centrales superiores e inferiores con manchas, mi odontólogo me dice que no me cepillo bien, que esto, que no me paso el hilo dental, que lo otro, bla, bla, bla. Voy súper seguido a hacerme los higienes correspondientes, la higiene profesional, la limpieza profesional, y aún así continúo con las manchas, ya no sé qué más hacer. Bien. Entonces yo, escuchando, cuando ella me dice, cuando le hago la historia clínica, que ella consume el corticoides con el PAF porque es asmática y bla, 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 le digo, bueno, ¿probaste alguna vez con el aceite de coco? Y se me queda y dice, ¿aceite de coco? Sí, le digo. El aceite de coco es antibacteriano, antifúngico, tiene un montón de propiedades. Entonces, podrías utilizarlo antes de realizarte el PAF. Ahora ella estaba con un tratamiento de larga data. Entonces lo tenía que usar todos los días. Antes de realizarte el PAF, colócate aceite de coco. Bueno, lo voy a probar. Y la verdad, no quiero sonar exagerada, pero se hizo la limpieza. Se empezó a utilizar el aceite de coco todos los días y esas manchas, después de años, no van a aparecer nunca más. ¿Sí? Así que, nada, para ella fue un cambio porque no sonreía, y un cambio de actitud enorme, ¿sí? Ella no sonreía, no se animaba a sonreír, tenía que estar constantemente yendo todas las semanas a una limpieza profesional. Eso tampoco está bueno para el diente, ¿sí? Genera un desgaste. Entonces ella comenzó a utilizar el aceite de coco y nada, me dice, no lo puedo creer, Pilar, me dice, la verdad que no lo puedo creer, estoy fascinada. También obviamente realizó cambios en su alimentación. Por eso digo que siempre vayan a un odontólogo que tenga una mirada más abierta, más general, y no solamente que mire si hay una caries o qué implante venderte o qué tratamiento de ortodoncia o de placa con botones de no sé qué, recomendarte. ¿Sí? Siempre vayan a uno que les pueda brindar un tratamiento más integral. Claro, vitamina C también, por lo que tengo entendido, puede ser que una de las causas, sí, de las manchas. Yo tuve Sí, una paciente odontóloga que me lo comentó, ¿no? Que a raíz de las consultas que hicimos empezó ella también a llevársela a su práctica y vamos, estaba entusiasmada con la vitamina C, con el aceite de coco, con los pulling oils con aceites esenciales. Así que qué chulo que en todas las ramas de la salud cada vez se vea más la medicina integrativa. Quería preguntarte sobre el eje boca-intestino. Nos has dicho que, por supuesto, a nivel del sistema nervioso, pues una alteración en la boca puede provocar una alteración digestiva mediante pues, nervio vago, sistema nervioso, pero ¿de qué otras maneras podría impactar? Es decir, por ejemplo, una disbiosis bucal, por ejemplo, unos empases de amalgama o una endodoncia mal hecha. ¿Por qué otras vías podría afectar la salud bucal, la salud intestinal? bien. El eje boca-intestino es una
conexión bidireccional, ¿sí? Compleja entre la cavidad bucal y el tracto gastrointestinal. Y tienen un papel fundamental en la salud general. Y algunos de los aspectos del eje boca-intestino, como bien has mencionado, son la microbiota oral y la microbiota gastrointestinal, ¿sí? Albergan comunidades enormes de microorganismos. Y estas bacterias de la cavidad bucal pueden influir en la microbiota intestinal, ¿sí? Sabemos que la digestión comienza en la boca, ¿sí? La calidad de la digestión en la cavidad bucal puede afectar la eficiencia de la digestión en el gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal, ¿sí? También inflamación o las infecciones y la inflamación de la boca, como la periodontitis, que es la inflamación de las encías, puede contribuir a la inflamación sistémica y aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. También existe el factor de la absorción de los nutrientes. La boca y el intestino están involucrados en la absorción de nutrientes esenciales como vitaminas y minerales. Cualquier problema en la boca que afecte la masticación o la producción de enzimas salivares puede influir en la absorción de los nutrientes en el intestino, ¿sí? También sabemos que, por ejemplo, todo lo que sea periodontitis, gingivitis, que es la periodontitis es la gingivitis, pero más avanzada, ¿sí? Es una inflamación de las encías avanzada. Tratamientos de conducto. Los tratamientos de conducto es un tema aparte, pero no quiero dejar de mencionarlo. Por más técnica que se utilice, el mejor endodoncista, instrumental de última generación, siempre queda un remanente de bacterias, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que te indican hacer tu tratamiento de conducto. Bien, yo, en mi caso, recomiendo el tratamiento de conducto si el paciente no tiene ninguna patología de base y no tiene acceso a un implante de circonio o de cerámica, ¿sí? ¿Por qué esto? Si el paciente tiene alguna patología de base y le realizamos un tratamiento de conducto, siempre va a tener un remanente de bacterias que esté afectando el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, paciente con una patología de base, yo no recomiendo tratamiento de conducto. Paciente que no tiene ninguna patología de base, sí, se puede hacer un tratamiento de conducto, controlándolo con una Convin, ¿sí? Cada 2 años, suplementándose con vitamina C, magnesio, obviamente con estudios previos. No todos necesitan la misma cantidad de vitamina C, hay que ver. Lo mismo, en realidad, esto es con todos los suplementos. No todos necesitan la misma cantidad de vitamina B12, algunos no necesitan. Con una buena alimentación se puede llegar a los valores indicados y a los valores necesarios. Entonces, siempre hay que ver el paciente en general, ¿sí? Te quería preguntar por una pregunta que me hacen bastante a menudo, que son ¿cuáles son los principales buenos hábitos de salud dental que recomendarías? Especialmente, imagino que muchos oyentes se preguntarán el tema de pasta dental, ¿no? Si flúor sí, flúor no, este es también otro temazo. ¿Cuáles serían tus 3 principales buenos hábitos de salud dental que recomendarías para todos? Bien, para todo el mundo, primero y principal, respiración nasal, ¿sí? Podemos tener la mejor pasta de dientes, el mejor cepillo, el mejor hilo dental, pero si no respiramos por la nariz, todo eso va a ser en vano, ¿sí? Entonces, respiración nasal, si sos respirador nasal, excelente. Hilo dental y cepillado. Esos son mis 3 básicos, ¿sí? Después, la pasta dental, no sé, los buches, y esos son accesorios. Yo no recomiendo el flúor, ¿sí? No recomiendo los buches comerciales. Prefiero que se hagan buches con un poquito de agua de mar y agua normal, que utilicen aceite de coco y utilicen y empleen la técnica o el pooling. Prefiero siempre las cosas más naturales, ¿sí? Eso va a ser también más compatible con nuestro organismo. Por ejemplo, el aceite de coco para mí es mi as bajo la manga, es mi comodín, tanto para
cepillo para pastas dentales, como para enjuagues, como para la protección de los dientes, ¿sí? Por ejemplo, en un caso anterior, como te mencionaba, con el uso de los corticoides, o, por ejemplo, durante tratamientos de blanqueamiento, que es otro tema aparte, pero también disminuye la sensibilidad el uso del aceite de coco. Entonces, para resumir, respiración nasal, hilo dental, cepillado y aceite de coco. En tu alacena siempre. Bueno, muchísimas gracias por todos los hábitos. Seguro que ayudan a muchísimas personas. Ya para cerrar, me gustaría hacerte un par de preguntas más. Quisiera preguntarte un hábito de salud, de rutina, que es innegociable en tu día a día. Bien, mi hábito innegociable, me levanto y antes de cualquier cosa me higienizo la lengua. Segundo, hidratación real, ya sea con un poco de agua de mar o sal Maldón, rosada de Libanaya, pero una hidratación real. Y ejercicio, pero no ejercicio no los 7 días de la semana, sino que sí, ejercicios de fuerza, movilidad. Me gusta, los días que no hago ejercicio de fuerza, salir a caminar. Eso mentalmente me ayuda un montón. Buenísimo, vamos. Creo que sería un muy buen hábito para todos aplicar en nuestro día a día. Y ya una última pregunta que me parece también muy interesante y que me gustaría conocer. Sé que has trabajado en un montón de sitios por todo el mundo, que tienes muchísima experiencia. Me gustaría saber algo que has conseguido en tu vida y que creías imposible. Bueno, eso sucedió este año, que jamás me lo hubiese imaginado, y logré escribir mi primer libro que se llama Boca Sana, Vida Plena, que es ontología holística, y hablo de todo un poco, como estuvimos hablando en este podcast, acerca de la salud, no solamente bucal, sino la salud integral, ¿sí? De todo, y los beneficios de la alimentación real, los beneficios de la actividad física, cómo cuidar nuestra salud bucal en la menopausia, en el embarazo, porque suceden muchos cambios hormonales. Bueno, nada, en general, jamás me hubiese imaginado poder escribir un libro y este año lo logré. La verdad Qué que bueno. fue Enhorabuena. Es muchas todo gracias. un logro. Sé que no es fácil y lleva muchísimo tiempo, ¿no? Aprender a sintetizar, a explicar todo aquello que de una manera que se entienda por el público general. Así que Tal enhorabuena cual. y con ganas Muchas con gracias. ganas de leerlo. Justamente en el siguiente podcast también hablaremos sobre la respiración nasal con sol, que creo que puede ser también súper interesante ya que hoy lo has mencionado. Y bien, si de estos oyentes que están hoy escuchándote quisieran saber más sobre ti, información sobre tus posts, ¿dónde podrían encontrarte? En mi red social es Instagram, que es @parceigor, la primera inicial de mi nombre y mi apellido. Genial, lo dejaré en la descripción del enlace para que todos puedan leer tus publicaciones que son súper interesantes. Me encantaron, por eso contacté contigo y creo que puedes aportar muchísimo. Así que muchísimas gracias, soy Pilar, por estar con nosotros, con ganas de más podcasts para hablar de muchas más cosas, que ha sido súper interesante. Así que nos vemos en breve y espero que podamos hacer otro episodio para el podcast que hemos grabado. Excelente. Muchísimas gracias y te agradezco muchísimo de verdad por esta oportunidad. Me parece una manera excelente de poder seguir compartiendo y divulgando información, conocimientos y experiencias. Te agradezco muchísimo. Buenísimo. A ti por estar con nosotros. Que tengas buen día. Adiós.